Tenacidad, ¿por qué? Porque, digamos, como una creencia absoluta en ese conocimiento, ¿no es cierto? Es tenaz. El fuego calienta, el fuego cuece. Esta cuestión de esa afirmación no pone en duda ese conocimiento, ¿no? Después hay otro, que es el de la autoridad, y es un poco el que nombró antes el compañero en la otra parte de la clase, que tiene que ver con experiencias de otros, conocimientos de otros, que son hereditariamente, tradicionalmente, ¿sí?, pasados a generaciones, a familiares, a grupos en una comunidad, ¿no es cierto?, en la religión, ¿no es cierto? Es decir, a partir de alguien que tiene un saber, ¿sí?, ese saber es incorporado por el resto de los que forman ese grupo. Autoridad por esto, porque el que lo dice, para el resto es un referente absoluto y tiene la verdad de lo que está diciendo. Entonces, que esto tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho antes de lo dogmático, ¿no es cierto? Nadie pone en duda ese conocimiento, como sería un chamán, por ejemplo. Se siente esa autoridad, baja esa línea de conocimientos y lo toma el resto. Pero desde lo más simple de lo que estábamos nombrando antes, ¿no? Un familiar de uno, la mamá, el papá, lo que fuera, que le pasa a sus hijos un conocimiento sobre algo y ese conocimiento, que su papá era carpintero y hacía de una forma las cosas, y el hijo toma ese conocimiento y lo reproduce. Porque para él era una autoridad, su padre, en la carpintería, para entenderlo así. Después pasamos cuando esto se da en un momento histórico determinado, que es en la Grecia antigua, cuando se plantea la cuestión del logos es conocimiento, y esa diferenciación entre lo que nosotros antes dijimos saber cotidiano, que lo van a llamar conocimiento vulgar, y lo que es un conocimiento epistémico. En ese momento histórico se tomaba como conocimiento epistémico al verdadero. ¿Y cómo se llegaba a ese conocimiento verdadero? ¿No? Esto viene de la época de Sócrates, Platón. ¿Cómo uno podía llegar? Y vieron el tema de lógica. ¿Y qué tipo de razonamiento lógico vieron? El otro lo reconocen, lo habrán nombrado muchas veces, pero no lo recuerdan, que es la deducción. Exactamente. Método, lo conocían por método. Bueno, son tipos de razonamiento. La inducción y la deducción. Después hay otro que va a ser el hipotético deductivo, otro que va a ser la deducción, método deductivo. Esos vinieron después en el tiempo. Pero bueno, en ese momento de la antigüedad tenía que ver más con la cuestión inductiva o la cuestión deductiva. Entonces, sobre todo la deductiva, ¿no es cierto? El razonamiento clásico, socrático, aristotélico. Es decir, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Exactamente. Eso es un razonamiento, ¿no? De lo general a lo particular, la deducción. El otro es al revés. Entonces, el método de la metafísica tiene que ver con esta cuestión que nace a través de lo que se conoce como logos y el razonamiento lógico. Es decir, tu conocimiento que atraviesa este proceso de lógica va a ser considerado como un conocimiento verdadero, un conocimiento epistémico, a diferencia de otros conocimientos, los que no atraviesan por este proceso, digamos, van a ser considerados lo que se dice doxa, conocimientos vulgares. Lo que hoy diríamos opiniones, ¿no? Después vamos a entrar más
considere como verdadero. ¿Mm? Esto es lo que decíamos antes, donde se van a plantear esas diferenciaciones entre sujeto, objeto y conocimiento y cómo se lo mira, cómo se lo estudia y cuándo algo va a ser considerado un conocimiento científico y cuándo no. ¿Está? Entonces, para un conocimiento desde el punto de vista científico no opera nada desde el mundo del opinativo. Nada es porque a mí me parece, ¿no? Como uno diría en el método de la tenacidad, yo creo que es así, yo lo vi así. Recuerden esto porque cuando tengan que llegar a la metodología, esto va a operar, ¿no? Las madres son malas, no vacunan a los chicos. ¿Desde dónde lo dice? ¿Cuál es la evidencia científica? Ah, no, a mí me parece, porque yo trabajo en el centro de salud lógico, y mucho peor, no hay nada que haya atravesado lo que define a la ciencia, que es su método. Es decir, una indagación sistemática para ver si esa realidad que yo estoy planteando es verdadera o no es verdadera. ¿Sí? Si solo está en el mundo de lo opinativo, de lo sensible, de lo que a mí me parece, ¿sí? O realmente hay evidencia científica que avale lo que yo estoy diciendo. Esto lo que sirve es para pensar que todos estamos atravesados por estas formas. Sí. Nadie está exento No. de tener intuiciones, Totalmente, de tener mitos, ¿sabes? Que nos ayuden, por los cuales atravesamos con nuestras generaciones, la cultura, lo que sea, ¿tá? Y tenemos, bueno, obviamente el tema de la metafísica, que tiene que ver con las cosas, hasta la reflexión que hacemos en un bar. ¿Tá? Nos ponemos a charlar con un amigo y empezamos a reflexionar sobre cosas que uno lo hace habitualmente. Entonces lo que tiene que quedar claro es que esto está presente en nosotros. El día que tengan que investigar, lo tenemos que sacar afuera para saber qué cosas son intuitivas, lo que son cosas opiniones, ¿tá? ¿Qué cosas lo traemos porque lo dijo mi docente? Y es una verdad absoluta. Y es verdad, no hay duda. ¿No? Entonces, entender eso también, que hay cosas que uno lo tiene como dado, ¿tá? Y que no es tan así. Por eso cuando hablaba de autoridad puede ser un docente que ustedes admiran o algo y dicen no. O que lo leen en el Google, como te pasó en la TA, por ejemplo. La bibliografía decía cuáles eran los valores de TA, y para ponerlo en esa bibliografía es porque hubo búsqueda de evidencia científica, ¿verdad? Y la estudiante, no sé qué, lo leyeron de Google, desde cualquiera de esas, ni siquiera de plataformas, de sitios que sean con real evidencia científica, y encontró otro valor, claro, y exponía ese valor. Y dice, no, pero sí, está instalado. ¿Cómo? Están matando todas las cosas. Entonces digo, bueno, eso es lo que tiene que claro, ¿sabes? Y por eso creo que el esfuerzo de hacer entender de que uno tiene esas formas de fijar creencias y las tenemos todos. Todos, y pasamos por todas. Ahora vamos a entrar en esta, pero digo, a pesar de todos tenemos estas formas de conocer y persisten toda la vida. No es que es un momento que uno deja de percibir o de sentir y pasa otro el que atiende lo que dice, ¿no? Lo interesante es que es como una suma, ¿no? En la historia, porque cuando se hizo esto, se pensaba en la historia, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, la tenacidad fue la primera forma de conocimiento en los primitivos. Todavía que eran nómades, y así aprendieron que la rueda, que una piedra puede rodar, hacer herramientas, ¿tá? Cuando se reúnen en tribus, aparecen los chamanes y los ancianos, que esos eran los que tenían la autoridad y bajaban las creencias. Creencias para vivir era romper
tenacidad. Cuando a lo largo del tiempo que persisten hasta el día de hoy. El tema acá es lo que habíamos dicho antes. ¿Cuándo yo voy a considerar que ese saber es un saber opinativo, cotidiano, vulgar? ¿Y cuándo voy a concebir ese saber, ese conocimiento como científico? Esa es la gran diferencia, digamos, que hace. Lo que no quiere decir que algo que se produzca a través de un procedimiento, de un método, sea absolutamente verdad. No estoy diciendo eso. Sino que es lo que requiere la ciencia para aceptar un postulado, una idea, una hipótesis, a través de un procedimiento metódico. Para hacer ciencia se sigue. Esto también, digo, la otra clase lo vamos a ver, también va a tener sus objeciones, ¿no es cierto? Pero bueno, para entenderlo hoy, aquí y ahora. Digo, la gran diferenciación entre este y todo el resto, como yo dije en la otra parte, es que este va a seguir rigurosamente un procedimiento, lo que se conoce como método. Pero todos persisten, y de hecho, ¿por qué van a aparecer posiciones que van a, de ese método que plantea la ciencia, que se debe seguir? Va a haber posiciones muy opuestas, y hasta algunas que van a decir que no tiene que haber ningún método, ¿no es cierto? No tiene que haber ninguna serie de pasos para llegar a un conocimiento lo más cercano a la realidad y a lo verdadero. Y va a haber otros que van a decir que no, el que no utiliza el método, ¿sí? Y de determinada forma, lo van a decir, no de cualquier forma, no hace ciencia, no produce conocimiento científico. Ya que estábamos hablando de la enfermería, para entender un poco, por eso yo digo que es una ciencia muy nueva, porque 2 siglos y poco más no es nada para una ciencia. La enfermería, a partir de mediados de los 50, mediados del siglo XX, que empezó a producir teoría, va a tener todo un problema con esto, porque como se tiene que consolidar como ciencia, va a utilizar la metodología para producir conocimientos científicos en la profesión que guía el grupo de mayor poder en ese momento. O sea, la comunidad científica que dice cómo se hace ciencia, ¿no? ¿Qué se considera científico y qué no? O sea, para llegar a esa definición y cumplir la que dice que es una ciencia, bueno, para decir que es una ciencia hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Porque no sirve nada que digamos entre nosotros, colega, la enfermería es una ciencia, si hacia el afuera, problema vigente hasta hoy, a lo metodológico, en el sentido más estricto, riguroso, digamos, de cumplir con que el grupo de poder en esos momentos históricos decía que era cómo se debía producir. Entonces, nadie dudaba de que el método que se tenía que usar, por ejemplo, era el método que usa la física, ¿no es cierto? La prueba, la hipótesis, la prueba. Entonces, cuando uno lee digamos, las primeras producciones de enfermería, va a encontrar mucho de esto, que después le vamos a poner un nombre el jueves que viene, y ustedes lo habrán visto en el transcurso de los años que ya pasaron estudiando, que parecen recetados, es decir, pero fíjense, ustedes le explican un procedimiento y al lado dice fundamentación científica o no. Claro. Colocar al sujeto de atención en 45 grados y al lado toda la fundamentación de por qué hay que hacer. Bueno, eso va a responder a esta cuestión que es, yo diría que más que epistemológica, filosófica de la enfermería, de buscar su propia identidad y definirse y tratar de pertenecer a la comunidad científica. Y para pertenecer tenía que seguir los pasos que la comunidad científica determinaba que era una ciencia. Fundamentalmente lo que separarse de la profesión médica también, de la ciencia médica, porque
otro problema era este, que estaban muy pegadas a la ciencia médica, entonces siempre quedaba subsumida en la otra ciencia. Entonces creo que también esa... Claro, como decía antes, ¿cuál es tu nombre? Néstor. Néstor. Néstor, de esa pegatina a lo biológico, de estarse. ¿Por qué? Porque nadie discutía a la medicina, ni a la física, ni a la química como ciencia, ¿se entiende? Entonces, si yo tomo conceptos, definiciones de esas ciencias y las aplico en la mía, es como que también le voy dando cierta, lo que se conoce como validez, ¿no es cierto?, dentro del mundo de la ciencia. Estoy diciendo, fíjense, pero nuestra profesión aplica conceptos científicos, aplica conceptos desde la física, desde la química, desde la microbiología, desde la fisiología, desde la anatomía, o sea, ¿se entiende? Entonces, de alguna forma, en principio la enfermería, a pesar de que hubo caminos distintos, se pegó mucho a estas cuestiones para consolidarse. Pero después empieza, como dice Mónica, estas cuestiones y bueno, a ver, pero, tengo que decir claramente qué es la enfermería y de qué se trata desde la propia producción, que no era una teoría de enfermería, sino que lo que ella planteaba era escrito nada más. O sea, uno dice, bueno, pero antes tuvo Florence Nightingale, sí, 40 años antes, pero Florence no escribió nada, o sea, lo que hacía eran notas de cómo ella consideraba, con mucho criterio, ahí está. También, digo, para que ella dijera que hay que poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él, ¿no es cierto?, hace más de un siglo, pero a ver, y si uno dice, ¿cómo pudo esta mujer pensar eso? O hay que darle fibras para que tenga una mejor eliminación en la dieta, cuando nadie hablaba de medio ambiente, sí de higiene, porque era la época también de avance de la microbiología, bueno, de la salud pública y todas estas cuestiones, pero había cosas muy puntuales, pero ella las reflejó en notas que escribía, como uno escribe una nota, tampoco hizo una teoría, por eso se las considera a las dos como grandes filósofas, es decir, hacían reflexiones, estaríamos por acá, ¿sí? Reflexiones a las que, ¿no es cierto?, con la metafísica todavía estaba, a las que le sumaban diciendo, no, enfermería hay que darle eso, y sola, ¿está? En cambio, en la época de Virginia Henderson había muchísimas enfermeras que formadas en universidad, formadas, había universidades, y ya entonces estaban mucho más fortalecidas. Entonces, bueno, la tarea que hizo Florence Nightingale, uno dice de esas filosofías. ¿Qué pasó? Quería pasar desapercibido, pero así que digo, como también, ¿no? En esta cuestión de la ciencia, también esta cuestión de ser el momento histórico tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, Florence Nightingale, las políticas del lugar donde uno... no tan nerviosa. A ver, las notas de Florence, sí, te salen. bueno, hay que ubicarlo en el claro, o sea, si tenías un novio y a ella no le gustaba, no te echaba de la escuela. Aparte decía, las estudiantes, esas eran las notas de enfermería, las estudiantes no pueden hablar, no tienen opiniones. Los estudiantes... La mujer estaba destinada a casarse, la casaran, mejor dicho, y mucho bien utilizado, la casaran, y digamos, dedicarse al hogar y a los hijos. Fue revolucionario, también rompió con eso y absolutamente no lo aceptó y se dedicó y se formó para cuidar personas. ¿Qué escribió? Y escribió, no importa, notas. Cuando uno habla de investigación, está hablando
de la producción de conocimiento científico. O sea, que porque a veces se confunden los términos. Ustedes van a tener que ir a buscar material, evidencia científica, ¿no es cierto?, para hacer sus trabajos de parte. Eso no es investigar, lo voy aclarando de nuevo. Después confunde las palabras, ¿no? Entonces uno dice, porque estoy haciendo una investigación. No, después cuando hablemos de las partes que llevan la investigación van a ver lo que implica investigar algo. Estoy buscando material, estoy haciendo El estado de conocimiento de un... ¿qué se sabe de algo? De un tema, de algo. Ni ¿Qué siquiera se es la sabe? monografía, porque hasta la monografía tiene un método. Bastante antes de llegar al estado de arte, bastante antes. Eso como entrar a caminar por el mundo de la producción científica, para ver qué hay sobre la cuestión, qué es la evidencia que existe. Tampoco van a investigar sobre un problema en sí. Estamos hablando de un tema. De un tema, de una cosa muy amplia. No de un problema o de una realidad Específica. ¿Está? O sea, cuando uno investiga, se investiga sobre una cuestión específica, delimitada, recortada de la realidad. Quizás después en la conclusión ustedes se den cuenta que de ahí y de la lectura, capaz que encuentran un bache que dicen, podría ser una investigación sobre tal cosa, porque de la lectura encontramos un algo que no hay un vacío de conocimiento, que entonces de ahí uno podría extraer el problema investigado. Pensar una pregunta. Pero por ahora solamente. Pero digo, estas diferenciaciones uno las tiene que conocer, porque a veces, digo, socialmente, la palabra investigación, hacemos periodismo de investigación. Y una mira y hablaron con 3 tipos que opinan lo mismo que opina el periodista, ¿no es cierto? Este periodismo de investigación. Es muchas cuestiones que atravesar primero para que yo hable de investigación, ¿verdad? En lo aséptico, digamos, de su terminología. San Isidro, que dice que la gente odia a Alberto Fernández. Claro, ¿viste? Pero la hiciste en San Isidro. ¿Por qué no la hiciste también en La Matanza? O sea, si vos querés acercarte un poco a la verdad, o sea, es lo mismo que le pregunten a, no sé, no digo la luz porque está bien, a alguien de La Matanza, por ejemplo, a Avellaneda, ¿qué opina de macrismo? ¿Qué sé yo? Una cosa así. Entonces, de un lado o del otro, digo, lo mismo. Eso no es investigar. Investigar es acercarse a través de un procedimiento de la forma más objetiva a la realidad, a la verdad, de una determinada realidad. Pero ¿por qué? Porque no se empleó ningún método. O sea, es lo mismo que si nosotros ahora apelamos acá una encuesta para todos los que están acá, que nos digan a nosotros qué opinan de la directora de la Cámara, para poner el ejemplo, por Claudia Ramos. Entonces, como eso lo vamos a ver nosotros, ustedes no saben si somos la hermana, la madre, la prima de Claudia Ramos, o si nos mandó Claudia Ramos, difícilmente alguien se juega a decir la odio a Claudia Ramos. O sea, el 90% va a poner fantástica Claudia Ramos, ¿entiendes? Entonces, ahora, ¿qué uso hago yo de esa información? ¿Para qué la uso? Ese poder que me da la información que me dan ustedes. Ahí viene el quid de la cuestión. Yo lo puedo dejar como algo anecdótico, fantástico, que nos reímos todos, pero si yo eso lo transformo y lo vuelco en una publicación de una revista de la universidad, por ejemplo, digo 90% porque quiero que Claudia sea rectora, ¿viste? Y entonces la operación que viene atrás, la búsqueda de un fin que no es el fin del conocimiento, son otros fines. Esto es muy burdo lo que digo, pero después vamos a ver que la ciencia,
¿sí? También utiliza sus conocimientos con fines, algunos hablamos al principio de la clase, que digamos con un fin preciso. Desde el momento, si yo soy la dueña de Reumers, por ejemplo, Reumers produce ciencia, ¿verdad? Hace investigaciones. Pero ya desde el vamos está planteado hacia dónde va a ir eso. ¿Se entiende? Los resultados que uno agarra un prospecto, un medicamento, lo mira, todas las pruebas, empiezan a leer. Todo lo que se investigue después va a responder a los intereses de quien paga esa investigación. ¿Se entiende? ¿Quién la financia? Entonces, tampoco digo, conté ejemplos burdos de opinión, me cuento opinión. Medicina en general, en los servicios, en general los médicos suelen hacer los registros, ¿no? Registros de anotar cada cosa de los, yo estaba en neonatología, entonces le anotaban distintos datos de los bebés, ¿verdad? Y después lo que hacían, sin método, sin nada, juntaban eso y trataban de con eso enchufarlo en una investigación. En general, siempre les faltaba algo, porque como no habían seguido un método desde el inicio, lo que pasaba era esto, que después tenían un montón de datos que no sabían cómo trabajarlos y demás. ¿Tá? Eso se hace en medicina mucho, de utilizar los registros de ellos para hacer para hacer investigaciones, pero que después las investigaciones, en realidad, siempre te falta algo. Es un anecdotario, ¿no? De lo que pasó en un margen de tiempo con determinada cuestión, pero no es producción de conocimiento científico. Se da cuenta de lo que pasó en un periodo en ese lugar con los neonatos, nada más. ¿Se entiende? No es hacer investigación. Que tampoco tiene que asustar, porque uno empieza a escuchar estas palabras y dice, bueno, a ver, ese imaginario que existe de que solo hace ciencia esa gente que está metida ahí en la NASA o en un laboratorio adentro. Para nada. 25 años por lo menos de esta universidad, su producción investigativa lo demuestra. La cantidad de trabajo que han hecho de las distintas carreras los estudiantes, o sea, investigaciones que han hecho los estudiantes, fuera de los docentes. En investigación no necesitamos ser resultados para escribir, ¿verdad? Entonces, digo, él en una entrevista que se le hizo, él contaba cómo les decían los estudiantes que tenían que hacer ciencia, ¿verdad? Y creo que está bueno para darse cuenta y sacarse ese peso que tienen. En general quieren hacerlo más, y que cuanto más difícil lo quieren escribir, menos se entiende lo que quieren poner. ¿Tá? O sea, tenemos que aprender a ser claros con las palabras que conocemos, y si no la conozco, obviamente la voy a ir a buscar en el diccionario, porque eso sí se da acá en esta materia y en las que vienen, el uso del diccionario, ¿tá? Porque cuando no sabemos algo o no tenemos claridad de que es así. No, digo, un poco, vieron cuando empezamos diciendo que la ciencia se había transformado en un mito, ¿no es cierto? Un poco la idea es desactualizar todo eso y desmitificar, o sea, un profesional formado, sobre todo en una universidad, puede hacer ciencia, puede producir conocimiento científico. O sea, no es nada que no se pueda aprender. ¿Sí? Lo que pasa es que por cuestiones de poder, otra vez volvemos hacia adelante, cuando decíamos que el conocimiento es poder. Por cuestiones de manejo del poder, de que el poder lo tengan unos y no cada vez más gente, se vendió esta idea de que para ser un científico uno tiene que ser Stephen Hawking o Einstein, ese tipo, se vende esa imagen
del científico, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Y que, digamos, es un derecho de cualquier disciplina que dice que es científica, el poder acceder a un conocimiento y producir conocimiento científico. Para eso uno un poco intenta en este lugar, igual va quedando evidencia, porque ustedes cuando empiecen a leer, no, lo quiero para mí también, para pensar. En estos años, 2017 en adelante, el taller de trabajo final, o sea, digo del 2017 porque es el día, la vez que cambió la función. Todos terminan su trabajo final en tiempo y forma. Ese es otro mito también, que nadie termina la tesis, no sé si lo habrán escuchado. Ustedes son más nuevos, capaz que no. Pero no responde bien a una realidad objetiva, porque es una mentira total. O sea, hay un porcentaje de poner en duda los conocimientos. Ese fue un obstáculo que hizo desistir a muchos. ¿Por qué? Porque después de seguir una serie de conocimientos durante toda su vida, era muy difícil sacar a una posición de duda. No porque esto es así, no porque esto se hace así, no porque esto... Entonces, bueno, pregúntate si podría ser de otra forma, o si habrá otro que plantee otra cosa. Es una realidad, pero no toda realidad es para investigar. A lo sumo es un problema que tiene que ver con las condiciones de trabajo. O alguien maneja, o alguien es un paramédico, o un enfermero, un profesional. ¿Se entiende? No puede hacer las dos cosas. Pero bueno, esta cuestión, digo, ahí se ve mucho estas cuestiones, ¿no es cierto? La tenacidad, la autoridad, no, porque a mí mi ex jefa me enseñó que, qué sé yo, que la intramuscular no se pone separada, no montada, cosas como este tipo, para que se den una idea. Y eso que nosotros llamamos el núcleo duro, ¿no? Poder salir de esa certeza, de esa tenacidad, de esa cuestión tan dura y ponerse en una posición de no sé. O sea, mi experiencia me dice que podría ser así, pero voy a averiguar a ver si no puede ser de otra forma. Esa plasticidad, ¿no? de permitirse uno aceptar que tanto para la profesión como para la vida, nunca se sabe todo. Como dijimos al principio, como decía este autor que nombra Andere, uno conoce una parcialidad, intenta la parcialidad, no se puede aprender todo. Entonces, entender eso, que cada uno de nosotros acercarse de la forma más humilde al conocimiento, es decir, planteando esto, que tengo muchas certezas, por supuesto, pero voy a ver si esas certezas que tengo las confirmo o las rebato. Permitirme eso, ¿no es cierto? Permitirme cambios. Y entender que la realidad, esto ahora citando a otro autor que es Edgar Morin, que la realidad es compleja. Y no es tal como la vemos a simple vista, sino que toda realidad cualquiera, que sea, la tenemos que mirar un poco más detenidamente, ¿verdad? Y reflexivamente. Por eso creo que lo que tiene que quedar de hoy me parece que es como esta cuestión de la reflexión y de pensar que nada es simple, no, nada es tal como lo veo, ¿bien? Que a veces esto nos acostumbramos a ver, decimos, está ahí, está drogado todo el tiempo, y lo criticamos y no miramos toda la complejidad de la realidad que está viviendo capaz esa persona. Pero digo, empezar a pensar así, que la realidad es compleja y no es tal como se presenta a la vista, ¿no? Que hay cosas atrás que vamos a tener que ir reflexionando. Y eso también es parte de